complemento de régimen o suplemento. Es un complemento bastante nuevo, se suele introducir o bien en segundo de la ESO o bien en tercero de la ESO, con lo cual quizás os resulta un poco extraño, pero no es excesivamente difícil de localizar. Bien, tenéis ahí el esquema de las fotocopias. El suplemento o complemento de régimen, como os dice ahí, es un sintagma preposicional. Siempre es un sintagma preposicional, tiene que llevar una preposición. Y esa preposición va regida por el verbo, es decir, el verbo pide, rige esa preposición. Cuando nosotros de pequeños nos aprendemos ese verbo, sabemos que ese verbo se construye con esa preposición. Yo digo enamorarme de, no digo enamorarme en, ni enamorarme para, ni enamorarme sin, ¿vale? Es de. Entonces, eso es un complemento de régimen, me lo pide el verbo. Me pide el verbo esa preposición. Él habló de su madre, ¿vale? Ese sería un complemento de régimen. Tenéis ahí que os dice que se diferencia del complemento directo porque puede llevar cualquier preposición, no solo a. Recordad que el complemento directo era siempre un sintagma nominal o sintagma preposicional con a cuando se refería a persona. Pero en el caso del complemento de régimen puede aparecer cualquier tipo de preposición. Y además, el complemento de régimen no se puede sustituir por lo, ni su plural, ni su femenino, ni lo, ni la, ni los, ni las. Se puede sustituir por de eso, por ejemplo, de y un pronombre. Es verdad que a veces pensáis que es complemento directo porque de alguna manera el verbo, al igual que pasa con el complemento directo, necesita de ese complemento para completar su significado, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, creo, pues falta algo. ¿Creo en qué? ¿O en quién? Si yo digo me enamoro, pues lo mismo, falta algo. ¿De quién o de qué? Y por eso a veces lo confundís porque de alguna manera funciona de una forma bastante similar al complemento directo. Así que tened en cuenta el hecho de que puede aparecer cualquier otro tipo de preposición y además que no se puede sustituir por lo, ni la, ni los, ni las. Bueno, ahí tenéis que en el caso de que nos confundamos con un complemento circunstancial, que a veces también puede pasar, se puede sustituir por una preposición y un pronombre tónico. Él habló de ella, cosa que no puede ser en un complemento circunstancial. Si yo digo, por ejemplo, me voy de aquí, yo no digo me voy de ella o de eso, sino que habría que sustituirlo por otra. A veces no se puede sustituir directamente el complemento circunstancial o en algunos casos pues puedo sustituirlo por un adverbio, pero no de esa manera. Y la diferencia también con respecto al complemento circunstancial es lo que acabo de comentar antes, que un complemento circunstancial se quita con más facilidad de una oración frente a un complemento de régimen que no es tan fácil de quitar, porque es verdad que si no, no se completa el verbo, el significado del verbo, ¿no? La diferencia de decir, comí una manzana en el restaurante con mi madre, si yo quito en el restaurante con mi madre, la oración sigue teniendo sentido, comí una manzana. Ahora, si yo digo lo que dije antes, me enamoré, pues parece que falta algo. Me enamoré de algo o de alguien. Ahí tenéis ejemplos de verbos que tienen complemento de régimen, que se construyen necesariamente con una preposición. Confiar en, enamorarse de, acordarse de, pensar en, arrepentirse de, avergonzarse de, tratar de, depender de, fijarse en, aspirar a, informar de. En esta siguiente imagen tenéis un esquema de lo que es el complemento de régimen. ¿Cuáles son las características? Que siempre es un sintagma preposicional, que acompaña a un verbo que necesita esa preposición. Cuando dice eso de un verbo de régimen preposicional se refiere a eso. Y se caracteriza porque cuando queremos añadir un complemento, ya sea directo, indirecto, circunstancial, el verbo requiere una preposición concreta. Bueno, lo que acabamos de decir, que el verbo nos pide una preposición, rige una preposición. ¿Cómo lo podemos reconocer? Pues os dice ahí que lo puedo sustituir por una preposición más un pronombre. De él, de ella, y la preposición siempre se mantiene. Y tenéis el ejemplo. Se desentendió de aquel asunto. Se desentendió de ello, por ejemplo. Otra imagen en la que se ven pues más ejemplos. Os vuelvo a decir que es un complemento que lo exige el verbo. Os dice argumental, bueno, que me lo pide el verbo. Y la preposición también, ¿no? La prueba consiste en 10 preguntas.
no tendría mucho sentido decir la prueba consiste. Lo mismo, hace falta esa información para rellenar la información del verbo. El jugador incurrió en falta. No tendría sentido decir el jugador incurrió. Incurrir es incurrir en algo. Aunque a veces es verdad que sí que podemos retirar el complemento de régimen y tiene sentido si se conoce, si es un hecho conocido, ¿vale? Si previamente hemos hablado de ello. Por ejemplo, me matriculé en Derecho, me matriculé. Nosotros sabemos que se iba a matricular en Derecho, entonces simplemente pues, nos está informando del hecho de que ha echado los papeles, por ejemplo, ¿no? Pablo presume de hijos, Pablo presume, ¿no? Y en algunos casos en que sí que es posible retirarlo, pero porque nosotros conocemos de qué está hablando, o sea, sigue siendo necesaria esa información. Aquí tenéis otro esquema para ver más ejemplos, ¿vale? El sintagma preposicional es el que funciona como complemento de régimen siempre. Nos dice que aportan información secundaria sobre la acción expresada por el verbo, pero bueno, a veces ya os digo que no es tan secundaria. Y os aparece ahí un ejemplo. Habló de economía. ¿Cómo podemos comprobar que eso es un complemento de régimen? Nos da ahí varios trucos, ¿no? Primero, no es fácil eliminarlo de la oración. Confiaba en ti, confiaba. Pues si no sabemos previamente la información, no la podemos eliminar. No se puede sustituir por adverbios, ni se puede sustituir por un pronombre sin la preposición. Por ejemplo, yo no puedo decir lo desconfiaba. El término del sintagma preposicional se puede sustituir por un pronombre tónico. Eso sí que lo vimos que era posible. Cree en sus amigos, cree en ellos. Pero mantenemos la preposición. Y fijaos, esto es curioso, puede aparecer en oraciones pasivas. Fueron informados de la noticia. El verbo informar requiere un complemento de régimen o suplemento y si lo paso a pasiva se sigue manteniendo. Bueno, pues aquí tenéis más ejemplos todavía, ¿vale? Que siempre tenemos esa preposición que nos las pide el verbo. Los ladrones se arrepintieron de sus fechorías. ¿De qué se arrepintieron? Ahí tenéis el complemento de régimen. Se dedicaba a la investigación. ¿A qué se dedicaba? A la investigación. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí tenéis ejemplos de verbos. Soñar con, quedar con, fiarse de, confiar en, influir en, aspirar a, depender de, creer en, advertir de, hablar de, dedicarse a, disponer de, ocuparse de, carecer de, oler a, coincidir con. Y fijaos más todavía. Confiar en, pensar en, acostumbrarse a, quejarse de, carecer de, aspirar a, acordarse de, alegrarse de, conformarse con. Algunos están repetidos. Pero fijaos la lista, es enorme, ¿vale? Enorme de verbos. Aquí tienen un cuadro con 86 ejemplos nada más, ¿vale? Como vivir de, tachar de, sospechar de, soñar con, repercutir en. Estoy leyendo los últimos, de atrás para adelante. Para que os deis cuenta que realmente el complemento de régimen, el suplemento, aparecen muchísimos verbos. Y ya vamos a ir terminando con este ejercicio en que vamos a ver si localizáis los complementos de régimen. ¿Vamos allá? Yo siempre me acordé de ese día. ¿Cuál sería el complemento de régimen? Pues de ese día. Me enamoré locamente de él aquel año. De él. Ella nunca aspiraba más en su trabajo. A más. Mis padres creen mucho en mí. En mí. La charla trataba del talento deportivo. Del talento deportivo. No te avergüences de tus sentimientos. De tus sentimientos. Disfrutaba cada día de su compañía. De su compañía. Eso no depende de mí. De mí. Y aquí tenéis la imagen con todos esos complementos que acabamos de decir marcados. De ese día, de él, a más, en mí, del talento deportivo, de tus sentimientos, de su compañía y de mí. Y con esto concluimos la explicación sobre el complemento de régimen. Sí que os pido que tengáis cuidado porque a mí me pasa con frecuencia que cuando explico el complemento de régimen, a partir de ahí todo es complemento de régimen. Cualquier complemento circunstancial es complemento de régimen. No, tened cuidado con las cosas que hemos dicho, cómo distinguirlo del complemento directo y cómo distinguirlo del complemento circunstancial. Os recuerdo
que se distingue del complemento directo porque no se puede sustituir por lo y puede aparecer cualquier tipo de preposición, que en el caso del complemento directo solo puede aparecer a. Y no lo confundáis con el complemento circunstancial, porque el complemento circunstancial no se sustituye por preposición más pronombre, puede sustituirse por otras cosas como un adverbio, pero no por preposición y pronombre, y además el complemento circunstancial es mucho más fácil de quitar de la oración y que la oración siga teniendo sentido, aunque nosotros no conozcamos previamente la información. Que en el caso del complemento de régimen es un complemento bastante importante para poder entender la oración. Y de hecho, hay casos, como ya visteis en los ejemplos, en que directamente no se puede quitar porque pierde totalmente sentido. Pues nada, esto es todo y ya nos quedan muy poquitos vídeos de sintaxis, así que vamos ya viendo la luz al final del túnel. Venga, un beso y hasta la próxima.